En el 25º año del siglo XXI, el mundo entero se vio sacudido hasta lo más profundo de su esencia. Lo que hasta hace poco parecía una trama de película de ciencia ficción o hipótesis científicas, de repente se convirtió en una realidad con la que todos, sin excepción, tuvieron que lidiar. Los avances en inteligencia artificial, al sumergirse en vastos conjuntos de datos sobre el llamado ejército de terracota, hicieron un descubrimiento que cambió nuestra comprensión de los antiguos misterios de China. Estas enigmáticas estatuas de arcilla, consideradas durante siglos como bien estudiadas, ocultaban en su interior algo más que un simple monumento de la antigüedad. La nueva información obtenida mediante las más poderosas tecnologías resultó no solo impactante, sino también inquietante, ya que podía arrojar luz sobre uno de los mayores misterios de la historia que había permanecido sin respuesta durante mucho tiempo. Todo lo que antes se consideraba leyendas olvidadas, habitaciones ocultas y rumores de sacrificios sangrientos, de repente salió a la superficie y requirió una revisión de todo el panorama histórico. ¿Qué secretos descubrió esta sorprendente máquina y por qué tales conocimientos íntimos fueron tan cuidadosamente ocultos de los ojos de la humanidad moderna? A estas preguntas dedicaremos nuestra narración de hoy. Pero antes de entrar en el meollo de la historia, nos gustaría pedirles un poco de atención y apoyo. Su agradecimiento en forma de un me gusta, así como su deseo de seguir escuchando, será un estímulo importante para nosotros en la revelación de historias únicas. Agradecemos su comprensión y confianza. Volvamos al comienzo de nuestra historia, a los eventos que ocurrieron hace más de 40 años, en un lejano pueblo chino, ubicado en una región donde la tierra podía resquebrajarse bajo los pies debido a la excesiva sequedad. En 1974, esta pequeña localidad fue testigo de una verdadera catástrofe ecológica. Las cosechas morían en el campo, los pozos se secaban y los habitantes enfrentaban una amenaza real de hambre. En este momento desesperado, cuando las esperanzas parecían casi agotadas, un agricultor llamado Yang Shifa, junto con sus hermanos, tomó una decisión crucial que podría cambiar el curso de la historia para siempre. Eligieron un lugar donde, según antiguas señales y leyendas, debía encontrarse un pozo acuífero, y comenzaron a cavar. Pero lo que debía ser una salvación se convirtió en un verdadero descubrimiento que sacudió a toda la comunidad científica y arqueológica. En lugar del agua esperada, sus palas se toparon con algo muy duro y peculiar. Primero se extrajeron de la tierra puntas de flecha de bronce, luego una cabeza de arcilla, causando asombro total entre los testigos. Todo comenzó como un intento desesperado de sobrevivir en condiciones de sequía, pero finalmente se convirtió en uno de los mayores descubrimientos arqueológicos en la historia de la humanidad. Este hallazgo se convirtió en la clave para desentrañar el camino hacia la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang, el hombre que unificó el país y creó un imperio que perduró más de 2000 años. Su tumba, ubicada cerca de la moderna ciudad de Xi'an, yacía bajo el velo del olvido durante más de 2000 años. Al estudiar los antiguos registros y los primeros hallazgos, los científicos llegaron a una conclusión asombrosa. No era solo un entierro, sino todo un imperio subterráneo, una copia exacta del estado real que gobernaba Qin Shi Huang. Todo, desde los más mínimos detalles hasta las soluciones arquitectónicas a gran escala, se realizó con una precisión sorprendente. La tumba no solo servía como el último refugio del emperador, sino también como un símbolo de su poder eterno, que buscaba preservar incluso después de la muerte. Las dimensiones de este grandioso proyecto eran impresionantes. Según los antiguos cronistas, en la construcción de este imperio subterráneo participaron más de 700.000 personas. Entre ellos trabajaban no solo simples obreros y prisioneros, sino también los mejores maestros, artistas y artesanos de la época. Su labor se extendió por décadas. Toda la tumba estaba dispuesta como un verdadero palacio subterráneo, donde se imitaban colinas, valles e incluso torres. En aquellos tiempos lejanos, el mercurio no se consideraba solo una sustancia peligrosa, sino una verdadera fuente de poder mágico e inmortalidad. En las creencias populares tenía un significado especial.
Se creía que sus vapores podían ahuyentar a los espíritus malignos, purificando el espacio a su alrededor y creando un escudo invisible contra las fuerzas oscuras. Por eso se usaba mercurio en los rituales para proteger a los vivos y asegurar el bienestar en la vida después de la muerte. Se decía que sus vapores creaban una atmósfera especial que podía alejar a los espíritus malignos y purificar el alma del difunto. El techo de la antigua tumba estaba adornado con piedras preciosas y perlas, cuidadosamente dispuestas para recordar el cielo estrellado, un mapa de estrellas infinito e inmutable. No era solo una decoración, sino un símbolo de eternidad y constancia que debía acompañar al emperador en su viaje al más allá. Todo este complejo sistema fue creado con un único propósito: asegurar al emperador una existencia digna en la vida después de la muerte, donde pudiera continuar su reinado y gobernar su reino incluso después de muerto. Dentro de la tumba había trampas ingeniosas, mencionadas en las antiguas crónicas. Había ballestas automáticas capaces de herir a cualquier enemigo o ladrón que se atreviera a entrar. Se dispusieron fosas y túneles secretos llenos de gas venenoso, probablemente resultado de los vapores del mismo mercurio utilizado en los rituales. Estos mecanismos de defensa creaban una barrera infranqueable para los invitados no deseados. Y así, siglos después, la inteligencia artificial moderna, tras analizar meticulosamente cada mención, cada artefacto encontrado e incluso la composición química del suelo en la zona de excavación, logró descifrar el enigma de siglos. Llegó a la conclusión de que el ejército de terracota no era solo una guardia, sino parte de un plan masivo y siniestro que hasta ahora había permanecido oculto a nuestros ojos. Pero, ¿cómo pudo una simple excavación de un pozo llevar a un descubrimiento tan increíble? La respuesta se encontraba en un análisis más profundo, ya que los registros históricos estudiados por la IA contenían detalles mucho más oscuros sobre el plan del emperador. Según esta información, junto con Qin Shi Huang, fueron enterradas vivas sus concubinas, que por alguna razón no pudieron darle un heredero. También en la tumba se encontraban leales sirvientes y guerreros que servían a su gobernante en el más allá, donde, según las antiguas creencias, su papel era tan importante como en vida. Estas prácticas aterradoras subrayaban el deseo inmenso del emperador de controlar todo y a todos, incluso después de la muerte. Quería que su poder continuara eternamente, y para ello implementó las medidas más severas. Después de la muerte de Qin Shi Huang, su tumba desapareció gradualmente, y la propia naturaleza se apropió del complejo subterráneo, convirtiéndolo en una colina sin rasgos distintivos. El verdadero propósito de esta grandiosa estructura fue completamente olvidado o deliberadamente oculto, quizás por miedo a la ira del emperador o a las peligrosas trampas que podrían haber sido instaladas allí. Sin embargo, el hallazgo del ejército de terracota, disperso por el área lejos de la tumba principal, mostró que el complejo subterráneo era mucho más grande y complejo de lo que se pensaba anteriormente. Los arqueólogos Yang Shifa y sus colegas se encontraron accidentalmente con miles de guerreros de arcilla, cada uno con rasgos faciales únicos, armadura especial y armamento. No eran solo estatuas, sino verdaderos guardianes eternos, creados para servir y proteger al emperador a lo largo de los siglos. El arqueólogo Shao Kangmin, uno de los primeros en apreciar la grandeza de este hallazgo, rápidamente comprendió su significado histórico. Las estatuas de guerreros, caballos y carros estaban dispuestas en un estricto orden de batalla, recordando a un verdadero ejército listo para luchar en cualquier momento. La atención al detalle y la maestría en la ejecución impresionaban por su perfección. Cada figura era única, lo que indicaba que los artesanos que las crearon, este revestimiento protector, creado a partir de aleaciones de cromo, revolucionó la historia de la metalurgia, haciendo que científicos e historiadores reconsideraran los logros de los antiguos maestros. Gracias a esta capa metálica única, se logró preservar muchos artefactos y monumentos que antes parecían imposibles de conservar. El descubrimiento del ejército de terracota, sin duda, se convirtió en una sensación a nivel mundial,
causando asombro y admiración entre especialistas y aficionados a la historia de todos los rincones del planeta. Sin embargo, a pesar de todos los logros, la tumba principal de Qin Shi Huang sigue siendo inaccesible para los investigadores. Está sellada y cuidadosamente escondida en las entrañas de la tierra. El gobierno de China, sopesando los pros y los contras, decidió no abrirla. Se presentaron argumentos de peso a favor de esta decisión. Según el análisis del suelo realizado por científicos, se encontró una cantidad anormalmente alta de mercurio en la tumba, lo que representa una seria amenaza para la salud de las personas, además de poder dañar valiosos artefactos antiguos almacenados en su interior. Estos datos confirman las antiguas leyendas y relatos que hablan de ríos de mercurio fluyendo dentro de la tumba, como corrientes ocultas de un líquido mágico que protege el descanso del emperador. Además del peligro para la vida y la conservación de los hallazgos arqueológicos, un factor importante es el estado de los propios objetos. Los colores originales con los que fueron pintadas las estatuas de los guerreros, brillantes e intensos en el momento de su descubrimiento, comenzaron a desvanecerse rápidamente una vez que fueron expuestos al aire. Este fenómeno demuestra cuán frágiles y vulnerables son estos monumentos únicos de la antigüedad. Por lo tanto, se decidió esperar hasta que el progreso tecnológico alcanzara un nivel que permitiera asegurar la conservación completa de estos invaluables artefactos sin dañar su apariencia original. El mundo solo puede especular sobre lo que se oculta en las profundidades de esta tumba misteriosa, ya que hasta ahora nadie ha podido estudiarla o abrirla completamente. Los datos más recientes obtenidos mediante inteligencia artificial sugieren la posibilidad de que dentro de la tumba existan no solo objetos valiosos, sino también elementos que podrían pertenecer a decoraciones palaciegas o incluso reliquias míticas. Todo esto podría cambiar radicalmente nuestra comprensión de la civilización china antigua, su sistema político, cultura y tecnologías. La historia de Qin Shi Huang es la historia de un hombre que deseaba tanto el poder que creó todo un imperio para preservar y fortalecer su dominio, incluso después de la muerte. Pero ¿qué tipo de persona era este gobernante? ¿Y cómo logró unir tierras dispersas en una poderosa nación unificada? Qin Shi Huang, entonces solo gobernante del pequeño reino de Qin, llegó al poder en una época que los historiadores llaman el período de los reinos combatientes. En ese momento, China era un espacio fragmentado, dividido en 7 estados hostiles, cada uno con su propio ejército, gobernantes y tradiciones. En estas condiciones, las guerras interminables y los enfrentamientos se convirtieron en parte de la vida cotidiana de las personas. Pero, a pesar de las duras pruebas y las sangrientas batallas, a lo largo de muchos años de lucha y diplomacia, Qin Shi Huang logró lo que antes parecía imposible. Pudo unir todos estos reinos dispersos bajo su gobierno único, creando el primer imperio centralizado en la historia de China. Este evento ocurrió aproximadamente en el siglo III a.C. y se convirtió en una de las etapas más importantes en el desarrollo del país. La unificación no fue accidental ni el resultado de conquistas fortuitas. Fue un proyecto cuidadosamente planeado y pensado. Qin Shi Huang no solo buscaba el poder, sino también la creación de orden y estabilidad. Implementó una escritura unificada, lo que permitía a las personas de diferentes regiones comunicarse e intercambiar conocimientos sin obstáculos. Introdujo una moneda única para que el comercio fuera más sencillo y transparente. También estableció leyes unificadas, estándares de medidas y pesos, lo que contribuyó al desarrollo económico y al fortalecimiento del Estado. Los antiguos sistemas que dividían a las personas y creaban obstáculos para la unificación fueron desmantelados. En su lugar surgieron nuevas estructuras, más eficientes y sólidas. Cuanto más poder acumulaba el emperador Qin Shi Huang, más peligroso se volvía para su salud y su mente. Numerosos historiadores coinciden en que el envenenamiento por mercurio desempeñó un papel fatal en su progresiva pérdida de cordura y en la realización de actos insensatos y a menudo crueles en los últimos años de su vida. Tras su muerte prematura, que ocurrió en el año 210 a.C., cuando sus peores temores se hicieron realidad y el imperio cayó en el caos,
el país se sumió en tiempos oscuros. La muerte de Qin Shi Huang se mantuvo en secreto durante mucho tiempo para evitar el pánico y la anarquía. En ese momento, su hijo mayor, Fusu, era considerado el legítimo heredero al trono, y a él le correspondía el derecho de gobernar. Sin embargo, los cortesanos influyentes, temiendo perder su estatus y poder, decidieron llevar a cabo una traición astuta. Falsificaron un mensaje en nombre del emperador, ordenando a Fusu que se suicidara de inmediato para no interferir con el futuro gobernante. Honesto y noble por naturaleza, Fusu, sin querer violar su deber hacia su padre y su honor, cumplió con esta siniestra orden y fue asesinado. Así despejaron el camino para el hijo menor del emperador, Jin Huai, a quien colocaron en el trono. Pero este joven no resultó ser un simple títere, como esperaban sus enemigos. Comenzó a gobernar con una crueldad desmedida que sacudió a todo el país. Eliminó a todos los que podían amenazar su poder, mató a sus hermanos y hermanas, ejecutó a funcionarios leales al Estado y también se deshizo de las mujeres que servían como concubinas de su padre. Posteriormente, los arqueólogos descubrieron cerca de la tumba del emperador 98 enterramientos de mujeres. En los cuerpos de muchas de ellas se observaban cortes y lesiones. Algunas tenían huesos rotos, otras heridas punzantes. Fue un tiempo de conflictos sangrientos y represalias crueles, lleno de oscuridad y miedo. Pero incluso en medio de toda esta oscuridad sangrienta, la gente no olvidaba lo que hizo Qin Shi Huang. Fue el hombre que logró unir tierras dispersas en un solo país, sentando las bases para el surgimiento de un gran imperio. Fue él quien inició la construcción de lo que se convirtió en símbolo de poder y unidad, la Gran Muralla China. Su tumba se considera una de las obras arquitectónicas más grandiosas de la historia de la humanidad. A pesar de la crueldad de su gobierno, la idea de una China unida continuó viva, convirtiéndose en parte de la memoria popular. La historia de Qin Shi Huang es el relato de un hombre que creó un imperio, pero que no pudo deshacerse del miedo a la muerte, que poco a poco destruyó su mundo interior. Su legado es una mezcla de grandeza y horror, grandeza por sus logros y horror por su crueldad. Qin Shi Huang entendía perfectamente que para hacer fuerte y estable al imperio, no bastaban solo las conquistas. Necesitaba crear un sistema unificado de gobierno y economía. En esos tiempos, cada uno de los reinos en conflicto tenía su propia moneda, sus propias leyes y estándares, lo que hacía que el comercio y la administración fueran extremadamente complicados y confusos. Por lo tanto, decidió resolver este problema introduciendo una moneda única, el Bianliang, una moneda de bronce redonda con un agujero cuadrado en el centro. Esta moneda se convirtió en obligatoria para todo el imperio y simplificó significativamente el comercio, así como la recaudación de impuestos. Además, inició grandiosos proyectos de construcción, entre los cuales se encontraba la Gran Muralla China, que no solo servía como protección contra los enemigos, sino también como una parte importante del sistema económico. La muralla protegía las rutas comerciales, permitiendo a los comerciantes moverse con seguridad y expandir sus conexiones comerciales. La construcción fue muy costosa, pero gracias a este proyecto, cientos de miles de personas encontraron trabajo, lo que estimuló el desarrollo económico. Qin Shi Huang también creó una red de caminos que conectaba diferentes partes del país, permitiendo el rápido movimiento de tropas y fomentando el desarrollo del comercio y el intercambio de información entre regiones. Gracias a la implementación de una moneda única y la creación de la red de caminos, la gente comenzó a sentir. En el año 2025, los arqueólogos, al realizar excavaciones en el segundo foso, uno de los 3 sitios principales donde se encontraba el antiguo ejército de terracota, hicieron un descubrimiento verdaderamente sorprendente. Durante los trabajos, encontraron una estatua de un general que inmediatamente llamó su atención. No era un soldado u oficial común, sino una figura que representaba al 10º general encontrado en toda la historia de las excavaciones de este monumento único. Pero lo más asombroso era que esta estatua se diferenciaba significativamente de todas las demás. Resultó ser más alta, su armadura estaba hecha con un detalle extraordinario, y la expresión de su rostro era más seria e imponente, como si transmitiera no solo la apariencia externa del guerrero, sino también su espíritu interior,
fuerza y determinación. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de hallazgos sorprendentes. Alrededor de la figura del general, los arqueólogos descubrieron una serie de figurillas de arcilla de músicos y bailarines, realizadas con tal esmero que parecía que estaban vivos. Hasta ese momento, ninguno de los investigadores había encontrado tales representaciones en enterramientos militares, lo que hacía este descubrimiento especialmente valioso y significativo. Este hallazgo cambió por completo las concepciones establecidas sobre el segundo foso, que anteriormente se consideraba menos interesante que otros sitios de excavación. Ahora quedó claro que en este lugar se esconden los secretos más importantes relacionados con la antigua cultura y costumbres de los tiempos del imperio. Este caso único atestigua que el ejército de terracota no solo servía para proteger al emperador en la otra vida, sino que también cumplía funciones decorativas y de entretenimiento. Al parecer, el emperador quería que su existencia póstuma estuviera llena de sensaciones que reflejaran su mundo terrenal, sus pasatiempos y diversiones. La maestría con la que se crearon estas figuras es asombrosa. Cada detalle, ya sea un pliegue fino en la ropa, una expresión facial o un dedo individual, fue realizado a mano con una precisión y cuidado increíbles. Esto indica que los artesanos abordaron su trabajo con especial reverencia y respeto, poniendo una parte de su alma en cada estatua. No solo creaban monumentos, sino que ayudaban a perpetuar la memoria de un gran emperador, su poder y cultura. Hoy en día, gracias a las tecnologías modernas y nuevos descubrimientos, está claro que los misterios del ejército de terracota aún están lejos de ser completamente revelados. En el año 29, en 1983, durante la construcción en Guangzhou, los constructores se toparon con una antigua tumba perteneciente a Zhao Mo, el segundo rey más importante de un pequeño pero significativo estado de Nanyue. Fue un reino olvidado que existió solo alrededor de 100 años, pero dejó un rico legado cultural. Dentro de la tumba se encontraron más de 1000 objetos, cada uno de los cuales cambió por completo nuestra comprensión de la vida en el sur de China de esa época. Hasta entonces, se pensaba que en esta región solo vivían tribus no civilizadas que no poseían una cultura desarrollada. Pero los hallazgos, entre los que se encontraban espejos de bronce, instrumentos musicales y adornos de jade, evidenciaban la existencia de una cultura compleja y un comercio desarrollado entre los habitantes locales. El descubrimiento más sorprendente fue el traje funerario de Zhao Mo, hecho de placas de jade unidas con hilos de seda. Esto era inusual, ya que en otras tumbas se usaban hilos de oro y plata, lo que hacía que este objeto fuera único. En la tumba también se encontraron los restos de 15 personas, presumiblemente sacrificadas como parte de los rituales de la época. Este descubrimiento fue especialmente inesperado, ya que en la era del Imperio, los sacrificios humanos ya estaban prohibidos por ley, y tales prácticas se consideraban reliquias del pasado. El descubrimiento de esta tumba mostró que el reino de Nanyue, a pesar de su breve historia, combinaba las tradiciones de la cultura Han con las costumbres locales, preservando sus particularidades. Este descubrimiento cambió por completo nuestra percepción del antiguo sur de China, su cult